El dinero no va a hacerte más feliz. El dinero no va a hacerte mejor persona. El dinero no va a hacerte una buena persona. Sin embargo, si no tienes dinero y si no entiendes el dinero, bien. Esa falta de dinero puede impactar en tu salud mental, puede hacerte estresado, ansioso, deprimido. Es una de las principales causas de divorcio. Si no tienes dinero, puedes empezar a comer mal, no puedes permitirte comida más sana, no puedes tener la suscripción correcta al gimnasio, no tienes tiempo para cuidar de tu familia. Si no tienes dinero, no puedes comprarle a tu cónyuge las vacaciones que tanto te pide. No puedes cuidar de tus hijos como quisieras. No puedes darles las vacaciones que quisieras. No puedes darles las oportunidades que quisieras. Ni siquiera puedes comprar la atención médica que quisieras. Porque la realidad, desafortunada o afortunada, del sistema es que el dinero habla. Y si no lo entiendes, entonces vas a estar a merced de la gente que tiene dinero, y aquí es donde tuve que entender cómo el dinero juega un papel en mi vida, porque llegué a algo que yo llamo la teoría Quadrafit, y la forma en que lo pongo es que hay 4 aspectos de la vida. Si quieres vivir una vida feliz y plena, tienes que estar sano en estos 4 aspectos. Primero, tienes que estar en buena forma física. Segundo, tienes que estar en buena forma mental. Tercero, tienes que estar en buena forma espiritual. Y el cuarto es estar en buena forma financiera. Y la forma en que lo pongo en este orden es porque físicamente, si no estás en forma física, si tienes obesidad mórbida, estás en tu lecho de muerte. No importa si tienes 10 millones de dólares, lo único que te importa es estar sano de nuevo. En segundo lugar, mentalmente, si estás deprimido, si estás ansioso, si no estás rodeado de gente que amas, si no eres feliz, tener más dinero solo te va a hacer más miserable. Y este es un gran concepto erróneo por ahí. Donde conozco gente, en mi propia vida personal, estoy seguro que tú también. La gente piensa que si gano $1.000.000 voy a encontrar el amor de mi vida, voy a ser querido. La gente va a querer hablar conmigo. Vas a empezar a imaginar este mundo donde el dinero va a resolver el aspecto mental de tu vida, pero ese no es el caso, es su propio aspecto. Así que más dinero no te hará mentalmente feliz, entonces es un aspecto espiritual. Si no tienes un propósito, no vas a tener una razón para levantarte de la cama. No importa cuánto dinero tengas después de que tengas la condición física, la condición mental, la condición espiritual. Ahí es donde la condición financiera tiene el mayor impacto y el mayor poder para ayudarte a vivir la vida más plena, porque ahora el dinero es solo la cereza del pastel. Te permite vivir una vida más plena y feliz porque ahora puedes hacer más de las cosas que te hacen feliz. Puedes dar más, puedes comprar más comida para los sin techo, puedes hacer más cosas que te dan felicidad. Tal vez es escribir libros, tal vez es viajar, tal vez es dar, tal vez es iniciar negocios, lo que sea para ti. Tienes los recursos y la capacidad de hacerlo, pero eso requiere que tengas esa educación financiera y estar dispuesto a ahora salir del camino para hablar de dinero y aprender sobre el dinero y entender que, ¿por qué a la mayoría de nosotros nunca nos han enseñado a pensar en el dinero, incluido yo mismo? Cuando tenía 0 en mis cuentas bancarias en muchos días, y eso era lo que teníamos. O a menudo hablábamos de dinero como si fuéramos a un lugar donde alguien tenía una buena casa o alguien tenía un buen coche. La conversación sería, oh, esa persona hace algunas cosas incompletas o debe haber hecho algo que estaba apuñalando a alguien en la espalda o causando dolor a alguien para estar en esa posición. Y así empezar a crear esta visión tóxica muy negativa hacia el dinero. En mi cultura, en mi religión, hay un concepto llamado gánate la vida honradamente. Mucha gente lo ha interpretado de muchas maneras diferentes. Y en la religión también está este gran concepto de seva que significa servicio desinteresado, devolver. Y así está este tipo de aspecto real de dar que es genial, y estoy de acuerdo. Pero muchas veces pasamos por alto la idea de cómo sobre el aspecto de ganar, cómo ganamos, cómo cuidamos de nosotros mismos, porque la forma en que lo veo es que si quieres llenar la taza de alguien más, si quieres alimentar a alguien más, tienes que ser capaz de alimentarte a ti mismo primero. Y esta es una lección que mi abuelo me enseñó. Mi abuelo, al que le conté esta historia muchas veces, acababa de volver a América, pero cuando empezó el proceso de emigración, todo lo que tenía era una espada y la ropa que llevaba puesta, nada más. Dejó todo el dinero, las tierras, todo, incluso a sus padres, y empezó a huir. Durante ese proceso fue atacado por una turba y tuvo que defenderse.
Tuvo que defenderse y vio cómo mataban a su tío justo delante de él. Su tío le clavó un cuchillo, una espada en la cabeza, le abrió la cabeza por la mitad, y esa fue la última vez que lo vio. Ahora viene al nuevo oeste, dentro de Punjab. La nueva India perdió sus zapatos por el camino. No tiene casa, no tiene familia, no tiene amigos, está aquí intentando arreglárselas por sí mismo. Y ahora tiene que averiguar cómo hacer que la vida funcione, y lo que me dice de aquella época es que la pobreza es la peor enfermedad. Y la razón es que cuando estás en ese nivel de pobreza, ni siquiera puedes pensar en alimentar a otra persona, no puedes pensar en ayudar a otra persona, porque lo único que tienes en mente es cómo puedo alimentarme a mí mismo, cómo puedes alimentar a tu familia, cuando eso es lo único que intentas hacer. No puedes preocuparte de alimentar a otras personas. Y ahí es donde, ya sabes, para mí fue, quiero tener éxito para poder devolver algo a mi familia, a mis padres, a mi comunidad, y ser capaz de hacer más cosas. El dinero, en su esencia, es solo una herramienta que te permite hacer más de las cosas que quieres. Si le das a una buena persona dinero, tiene una herramienta para hacer más bien. Si tienes una mala persona, más dinero tiene. Es una herramienta para hacer más mal. Así que el dinero al final del día es solo como la gasolina amplificada. Es por eso que necesitamos más gente buena con dinero. ¿Sabes? Si sentimos que hemos hecho todo bien, estamos trabajando duro, pero no tenemos lo que otros tienen, algo debe estar mal. Deben haber hecho algo malo. Deben haber hecho algo que tú no vimos. Entonces creamos excusas, creamos cortinas de humo, pero lo que no entendemos es el aspecto de la educación financiera, porque eso es lo que puede hacer o romper tus finanzas. No importa cuánto dinero ganes, qué grado tienes, quiénes son tus padres, dónde fuiste a la escuela, nada de eso importa. Es lo que haces con el dinero que ganas. Y esta es una de esas cosas que puede ser muy difícil de entender a menos que realmente lo veas. De hecho, estaba leyendo un estudio la semana pasada que decía que 7 de cada 10 estadounidenses en todo el tablero están viviendo de cheque en cheque, y luego dijo que 50 de los estadounidenses, o solo alrededor de 50 de los estadounidenses, ganan 6 cifras o más. También están viviendo de cheque en cheque la mayoría de los estadounidenses en todo el tablero. No importa los ingresos, están en quiebra, tienen poco o nada de ahorros, tienen poco o nada de inversiones, independientemente de la cantidad de dinero que están haciendo, y la razón no es solo por lo que el salario o el trabajo o el grado que tiene o quiénes son sus padres, sino por la educación financiera que tiene. Y ninguno de nosotros se les enseña nada sobre el dinero, que es la cosa más loca. Estos 3 creo que son los mayores malos hábitos cuando se trata de dinero. Número 1. Ahorrar y gastar ahora es interesante. Si nos fijamos en los estados financieros de la mayoría de la gente en Estados Unidos o incluso en todo el mundo, la forma en que se ve es que usted hace el dinero, usted paga impuestos, usted gasta dinero, y luego se pregunta dónde se fue todo su dinero. Literalmente. Así la mayoría de la gente no tiene ningún plan para su dinero, y es por eso que la mayoría de la gente tiene poco o ningún ahorro, y la mayoría de los estadounidenses tienen poco o nada de inversiones. En este momento, alrededor de la mitad de América tiene 0 inversiones inmobiliarias, 0 inversiones en oro. Nada. Estamos en una cultura de gasto. América tiene una cultura de consumo y no bromeo sobre esto, pero me gusta decirlo de la siguiente manera. Tradicionalmente, los indios ganan $1 para gastar 20 centavos. Los americanos ganan $1 para gastar $2, gracias a la ayuda del crédito. Esta es la cultura en la que estamos, en la que está bien y normalizado gastar dinero. Incluso si no puedes permitirte algo, no lo tienes. Hay una razón por la cual el dueño y CEO de Louis Vuitton es la persona más rica del mundo versus la mayoría de la gente que usa Louis Vuitton está quebrada. La gente que usa Louis Vuitton está tratando de parecer rica, y como estás haciendo eso bien, estás haciendo rico al dueño de Louis Vuitton, y entonces aquí es donde tienes que entender. No hay nada malo con usar cosas de diseñador, no hay nada malo en tener cosas bonitas, no hay nada malo en querer cosas bonitas, pero tienes que ser capaz de permitírtelo. Primero yo solía enseñar como invitado en las escuelas públicas de Detroit, y cuando solía enseñar allí era un distrito escolar duro. Yo hablaba con los niños sobre la vida, ya sabes, motivación y espíritu empresarial y dinero, éxito. Y una de las cosas que yo preguntaba es, ¿cuántos de ustedes tienen un trabajo? Casi todos ellos levantaban la mano diciendo que tenían un trabajo. Mi siguiente pregunta fue, ¿cuántos de ustedes tienen una cuenta bancaria?
Nadie levantó la mano, así que les pregunté, ¿qué hacen con tu cheque de pago? Dijeron, tenemos un cheque físico, entonces vamos a la tienda de licores, lo cobramos el dueño de la tienda de licores. Toma 1 a 10%, entonces usted compra dulces pop, un montón de basura en el camino, y en el momento en que estás fuera de la tienda que ya ha dado la mitad de su cheque de pago lo llamo un pensamiento neto cero. En el que pensamos en términos de gasto. Si tengo $1,000, puedo salir y comprar este bolso, esta cosa bonita. Si tengo $10,000, puedo ir a estas vacaciones agradables. Si tengo $50,000, puedo ir y comprar este coche bonito. Pensamos en términos de gasto porque pensamos, si tengo este dinero, ¿cómo puedo gastarlo? Ahora si rompes con eso y ahora empiezas a crear un buffer y no gastas todo tu dinero. El siguiente problema es que ahorramos nuestro dinero, porque para mí la única educación financiera que me dieron fue ahorra tu dinero, porque si no lo estás gastando, ahora estás construyendo una gran cuenta bancaria y si tienes una gran cuenta bancaria serás rico. Pero la realidad es que nunca serás capaz de ser rico a través de tus ahorros. Tus ahorros nunca te harán rico. Y si no me crees, te daré un término matemático. Tus ahorros en este momento están creciendo esencialmente por nada. Pero digamos un 1%, y estoy siendo muy generoso aquí. Si tus ahorros crecen un 1% y la inflación es superior al 1%, y podemos ver ahora que la inflación es extremadamente alta, pero incluso antes de la pandemia de 2022, la inflación seguía siendo superior al 1%, estábamos entre el 2 y el 3%, la inflación significa que el valor de tus ahorros está cayendo. Así que si la inflación es superior a tus ahorros, eso significa que tus ahorros están perdiendo valor todos los días. Ahora, esto no significa que no debas ahorrar dinero. Esto solo significa que tienes que entender cómo ahorrar tu dinero estratégicamente, porque la gente rica no quiere ahorrar todo su dinero. Ellos quieren ahorrar su dinero para una emergencia, ellos ahorran su dinero para una inversión. Segundo aspecto, seguir ciegamente y confiar en el sistema. Y este fue el más difícil para mí porque creciendo, la mayoría de nosotros, yo incluido, nos dijeron que si quieres ser exitoso, ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, consigue un buen trabajo. En mi casa era ir a la escuela, obtener buenas calificaciones, entrar en la escuela de medicina, convertirse en un médico. Sé que has oído historias similares antes. Sí, eso era todo lo que me dijeron desde que era como un bebé. Mis padres le decían a todo el mundo, Jasprit va a convertirse en un médico que va a salir y hacer medicina, esto y aquello. Y eso es lo que siempre me dijeron. Y yo no estaba realmente en contra de ello porque yo quería tener éxito. Vi lo duro que mis padres trabajaron desde que era un niño. Siempre quise devolverles algo. Y asumí que si sacaba buenas notas, entraría en una buena facultad de medicina. Y si me iba bien en la facultad de medicina, podría conseguir un buen trabajo como médico. Y si conseguía un buen trabajo como médico, podría ganar más dinero. Pensaba que todo estaba correlacionado linealmente. Tus notas, tus ingresos, tus notas, tu éxito. Y a veces creo que es muy difícil para alguien entender lo que significa que tus padres realmente querían que fueras médico, porque no era una opción, era la única opción. Un día vi a mi papá y le quiero invertir en bienes raíces. Él me dijo, cállate, eres estúpido, ve a estudiar y conviértete en médico. Puedes preocuparte por todas estas otras cosas después de que te conviertas en médico. Yo estaba, como sabes, amo a mi padre hasta la muerte. Mis padres eran todo lo que sabían. Ellos no tenían esa educación financiera, pero en el fondo de mi mente, sabes, siempre estoy como bien que puedo hacer. Tal vez, no tengo que decirle a mis padres, yo tenía un poco de dinero ahorrado en el banco de la fiesta de negocios que yo estaba corriendo. Así que empecé a buscar en propiedades de alquiler para comprar y me encontré con este pequeño condominio a la venta por $8,400 que era el precio del condominio, que es wow. Y ese mismo condominio unos años antes se había vendido por $150,000, por lo que la caída de 2008 realmente diezmado el mercado inmobiliario en Michigan, porque 4 Jim Chrysler se acaba de golpear tan duro, y por lo que yo estaba como bien, esto no es un mal precio que puede permitirse esto, que hice una oferta de $4,000 y que estaba en ejecución hipotecaria del banco contrarrestado con $7,000, y luego me dijo, ¿qué tal nos conformamos con $6,000? Y estábamos tratando de ir y venir, y luego me dijeron, bueno, tenemos otra oferta sobre la mesa. Yo no quería perder este acuerdo porque ya miré a unos pocos, así que yo estaba como bien. Bueno, voy a hacer una oferta
oferta de $8,000, así que fue una guerra de ofertas. La otra persona ofreció menos de $8,000, así que me dieron el condominio, así que compré el condominio por $8,000. Pero un poco de trabajo en él, estaba en muy buena forma y lo tengo alquilado por $600 al mes. Ahora tengo 19 años y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero de repente, una vez que lo tengo un poco resuelto, yo estaba como, espera, este condominio me está pagando todos los meses y yo no tengo que ir a dar una fiesta, no tengo que ir a trabajar. Estaba trabajando en pretzels de la tía un poco antes de eso, porque yo no tengo que voltear pretzels, no tengo que dar esta fiesta, no tengo que trabajar en una boda y me está pagando algo. ¿No tiene sentido?, me dije. ¿Cómo es que nunca me dijeron acerca de esto? En la escuela pensé que era como inteligente. Pensé que sabía lo que estaba haciendo. Resulta que hay todo un mundo de educación financiera que nunca nos enseñaron. Así que ahora el sistema tradicional es ir a la escuela, estudiar duro, obtener buenas calificaciones, conseguir un buen trabajo, subir la escalera corporativa, y ahora estoy empezando a darme cuenta de que hay un sistema diferente aquí. Que ninguno de nosotros nunca se enseña donde el objetivo no es solo conseguir un trabajo y subir la escalera corporativa. Lo que la gente rica está haciendo es que están trabajando para poseer la escalera corporativa. Y yo estaba como, yo ni siquiera sabía que se podía hacer eso. Porque ahora, si puedes poseer inversiones, si puedes poseer activos, posees cosas que te van a estar pagando sin que tengas que trabajar físicamente. Y esto es por lo que la gente rica está trabajando. Sin embargo, a ninguno de nosotros se nos enseña esto. A ninguno de nosotros se nos enseña en la escuela cómo se maneja el dinero. A ninguno de nosotros se nos enseña cómo se invierte el dinero. A ninguno de nosotros se nos enseña cómo se construye la riqueza. A ninguno de nosotros se nos enseña cómo se genera un ingreso pasivo. Sin embargo, la gente rica está haciendo eso. Generar ingresos pasivos. Sin embargo, las personas ricas están enseñando a sus hijos esto y son capaces de averiguarlo, porque tienen esa educación. Pero para la mayoría de nosotros no se nos enseña esto a menos que estés dispuesto a salir de su camino. Ahora YouTube ha hecho mucho más accesible, gracias a Dios. Sí, pero antes de YouTube, que tenía que salir de su camino para leer libros y tomar clases. Es decir, es mucho más difícil de leer una página 300, libro de 300 páginas, que ver un video de 10 minutos en YouTube. Así que ese fue un gran factor decisivo para mí, porque fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que hay algo diferente que puedes hacer. Así que el segundo hábito del que hablamos, ya sabes, romper con el sistema tradicional, haciendo la pregunta de por qué. Y luego la tercera cosa es entender lo que es el dinero, y este es un concepto muy difícil de entender, y supongo que el mejor ejemplo que puedo dar con esto es una especie de volver a la cultura tradicional de la India, porque en la India es una cosa muy común que cuando alguien tiene dinero en efectivo extra rupias, que quieren convertir estas rupias en oro. Es por eso que en la India una gran cantidad de oro se negocia durante las bodas, porque quieren dar dinero, y la forma en que lo hacen es a través del oro, porque inherentemente la gente entiende que la rupia pierde valor, y yo no creo que la gente entienda el porqué. O los entresijos, es simplemente normal. Así es la cultura. Así que la gente coge el dinero y compra oro. Y la razón por la que necesitamos entender esto en nuestra cultura es porque cuando pensamos en el dinero, hay dos aspectos diferentes. La moneda, que significa algo que usamos para comprar y vender cosas a cambio, y el depósito de valor. Y muchos de nosotros asumimos que nuestro dinero se supone que es un depósito de valor, que debe mantener su valor. Pero ahora, debido a la pandemia de 2020 y la inflación de 2021 y la inflación de 2022, estamos viendo que, oh Dios mío, mis ahorros no me compran tanto, mis ganancias no se extienden tan lejos, y por lo que estamos empezando a realmente darse cuenta de aquí, que tal vez mis dólares no tienen el mismo valor, y por lo que ahora es la comprensión de lo que es el dinero. Así que hay dos aspectos. Tienes el aspecto de la moneda para comprar y vender cosas, y luego hay un almacén de valor. Lo que la gente rica entiende es que el dinero no actúa como un muy buen almacén de valor en el día de hoy, y la edad por lo que desea tomar su dinero y convertirlo en algo que es un almacén de valor, o tal vez algo que realmente va a producir ingresos. La realidad es que así es como funciona el sistema, y tienes que entenderlo porque es rentable mantener a la gente pobre. Y es muy triste, pero por eso hay que educarse financieramente. Si pudiera crear una ley que todo el mundo tuviera que cumplir, sería que todo el mundo tiene que aprender sobre la teoría de los cuadrúpedos, sobre salud física, salud mental,
salud espiritual y salud financiera antes de salir de la escuela.